Buenos días, en breves minutos comenzaremos, aproximadamente un minuto o dos, comenzaremos con este foro. Gracias por esperar, un segundo. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez. En nombre de Practia quiero darles la bienvenida a este panel y a nuestra casa virtual y agradecerles su participación. Es nuestro segundo foro del panel Foro de CISOs, los desafíos de hoy. Se agrega a los otros que ya venimos haciendo, CIOs en tiempos de COVID, Practia Academies, Practia Talk y diferentes foros como los de automatización y los de agilidad que estaremos comenzando la semana que viene. En este formato tendremos un moderador y 3 invitados y la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta, que serán respondidas al final del panel. En la parte superior derecha tienen una opción para hacer preguntas que, como decía, serán respondidas al final. Permítanme que les presente el panel. Estará moderado por Miguel Vilelo, ya es un habitual de estos paneles. Buenos días, Miguel. Miguel es ¿Cómo docente. estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Miguel es docente del posgrado de Gestión de la Innovación de la UBA de Económicas y nos acompañan como invitados Hernán Forlino, que es Chief Information Security Officer de Ledesma, Gustavo Hoffman, CISO también de Interbanking, Hermann Masseberg, también CISO de Swiss Medical. Agradecerles a todos ellos la participación, dedicarnos este valioso tiempo y compartir sus experiencias en estos momentos que nos toca atravesar. Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones o empresas, ni de la empresa organizadora de este panel. Sin más, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica del panel y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un gusto de compartir con todos ustedes el panel. Buenos días a los panelistas. Y bueno, y muchas gracias a Practia por este espacio. Bueno, este es el segundo panel de CISOs y en él vamos a tener la posibilidad de compartir con 3 CISOs la forma en que vienen gestionando las medidas que tuvieron que tomar las organizaciones como consecuencia del COVID. Como dijo José, hay un panel de Q&A, así que les pido que por favor vayan cargando las preguntas que tengan, que las vamos a responder al final del panel. Bueno, este panel lo vamos a dividir en diferentes bloques, donde vamos a tratar temas específicos de las distintas etapas que tuvimos que transitar todos como sociedad y, bueno, y especialmente las organizaciones. En la primera etapa vamos a hablar un poco de las medidas iniciales que se tomaron a partir de la cuarentena y cómo ellas impactaron en la seguridad de las organizaciones, ¿no? Y por citar algunas, crecimientos de puestos de trabajo remoto, aumento del perímetro bajo ataque, equipos que tuvieron que ser preparados rápidamente y a veces equipos de los empleados que tuvieron que convivir con esto, ¿no? Y en ello también está todo el tema de cómo convive lo personal con lo laboral, y bueno, y cuál fue la mayor carga de soporte en estos tiempos. Para ello, bueno, le paso la palabra a Hernán para que comience.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Miguel, Germán, Gustavo. Bueno, en el caso nuestro ya particularmente teníamos una política de trabajo remoto, con lo cual ya estábamos a nivel de infraestructura en general bastante preparados. Eh, Creo que son momentos, me parece que a todos nos habrá pasado un poco lo mismo, de empezar a desafiar un poquito la capacidad que tenemos, más allá de que uno considere que tenga preparada la estructura, los vínculos y demás, es una manera de desafiarlo, empezar a tener a ver hasta dónde rinden los equipos que tenemos. En el caso nuestro, como les decía, teníamos una política ya armada de trabajo remoto, con lo cual ya todos los usuarios estaban en la dinámica de lo que era el trabajo remoto. Quizás lo que nos pasó un poco con la pandemia, cuando se hizo masiva el acceso remoto del resto, es que cambió un poquito la dinámica de trabajo de algunos de nuestros usuarios. Es decir, quizás estaba la costumbre, era realizar determinadas tareas cuando uno estaba en trabajo remoto, y determinadas tareas hacerlas en las oficinas, y eso nos cambió un poquitito la dinámica, lo cual hizo que desde la óptica de seguridad y particularmente desde la óptica de gestión de accesos, hubo que adecuar mucho teniendo en cuenta ese parámetro. Ahí hubo un gran esfuerzo de mi equipo, al cual le agradezco mucho las primeras semanas de la pandemia. La realidad que hemos tenido un desafío muy grande con todo lo que es la parte de gestión de accesos y de permisos, y lo mismo para el equipo que es de infraestructura, para todo lo que son las áreas técnicas de, como decía, desafiar un poco la arquitectura de seguridad y la arquitectura de acceso remoto que tenemos en cada una de las organizaciones. Bueno, Herman, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. No, antes que nada, les agradezco la oportunidad que nos dieron para compartir nuestras experiencias y además para compartir el panel con mis distinguidos colegas. Eh, bueno, el caso de Swiss al, ya fue bastante mediático con el primer caso de COVID en la Argentina, que fue el día 3 de marzo. Lo atendimos nosotros en una de nuestras clínicas, así que como que internamente la información a la que accedíamos de las medidas que iba a tomar, que se iban a tomar tanto a nivel del gobierno como a nivel de empresa, nos dieron un poquito de idea de qué teníamos que preparar y hacer para poder escalar nuestra plataforma. Para que se den una idea, nosotros no teníamos una política explícita de trabajo remoto. Sí teníamos áreas que trabajaban algunos días de manera remota y algunas experiencias que se estaban comenzando a hacer para, bueno, para adecuarse a los nuevos tiempos pre-pandemia, ¿no? En ningún momento, en ningún momento pensamos lo que iba a ocurrir. Y para dimensionar un poco, nosotros escalamos nuestra capacidad tuvimos que escalar nuestra capacidad por 10 veces más o menos. Nosotros teníamos una infraestructura preparada para unas 300 conexiones concurrentes que había sido eh, pre- testeada en algunos paros generales del 2019, pero que no había escalado a más de 200 conexiones concurrentes y bueno, la pandemia nos encontró con más de 3.000 usuarios trabajando desde su casa. Entonces ahí, bueno, tuvimos que salir junto con el equipo de infraestructura de la empresa, más mi equipo de seguridad, y bueno, y nuestros proveedores que gracias a Dios estuvieron a la altura de las circunstancias. Y bueno, nos encontró el día 20 con capacidad para que ya 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas puedan trabajar desde su casa. Y bueno, ahora eh, estamos en la fase de estabilización, pero de parte nuestra es la experiencia que puedo contar.
Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, ahora Gustavo. Miguel, antes que nada agradecerte a vos y a Práctica por el espacio y compartir acá con mis colegas. En nuestro caso, mira, nos agarró creo que por ahí más preparados que lo que se podía pensar, particularmente porque estábamos en un proceso, nos encontramos en un proceso de transformación digital y demás, como mucho sector de banca, y particularmente teníamos por ahí, por llamarlo de alguna forma, un BCP extendido, ¿sí? Porque nos encontrábamos en dos procesos abiertos de mudanza. Uno, justamente, con una mudanza programada del espacio edilicio de oficina, y otra con el movimiento de equipamiento de un data center secundario. Entonces, la verdad, estábamos efectuando algunas pruebas piloto con diferentes equipos, justamente testeando esos puntos de cambio de oficina, de cambio de punto de gestión, haciendo pruebas justamente estos nuevos puntos secundarios y demás, por lo que teníamos redundados, ¿sí? De más, algunos puntos de conectividad y por fuera de lo que podía ser un acceso VPN, teníamos 2 accesos VPN. Entonces pudimos trabajar en forma más organizada por ahí en este proceso de dividir la carga por uno y otro, aumentar por ahí un poco los enlaces y obviamente colaborar con el área de tecnología que nos dio soporte con la provisión de estos equipos, el hardening de los equipos, como para poder distribuirlos, porque como comprenderás, hay áreas que por más que estuviéramos llevando a cabo estos procesos, no estaban preparadas como para este proceso de conexión remota. Sí, todas las áreas de soporte, sí, todas las áreas tecnológicas y algunos otros equipos que podían estar testeando, pero otros usuarios, por supuesto, estaban por ahí casi hasta fuera de alcance, ¿sí? Incluso en un BCP no tiene sentido que estuvieran conectados. Planteado esto y apoyándonos por ahí con algunos proveedores, rescatando algunos equipos que teníamos propios que por ahí estábamos pensando en reemplazar, algunos laptops, otros por medio del provisioning y ahí la colaboración de algunos proveedores, con lo que ya teníamos dentro del proceso de recambio, acelerando un poco los tiempos, y efectuado el hardening, se hizo la distribución, y donde más notamos después la carga, una vez llegado a ese punto, era por ahí en el tema de la sincronización de esos software tokens, ¿sí? Que permitían la conectividad a esos usuarios que no lo tenían. Entonces por ahí es la carga inicial que tuvo el equipo de seguridad, justamente dándole ese soporte en esa sincronización. Y para aquellos que nunca se habían conectado, más que nada la provisión de los instructivos, de comentarles cómo se conectaban a las diferentes herramientas, de esto que ahora pasaba a ser su oficina en casa, ¿no? Y ahí la parte por ahí más difícil, pero esto hablo ya de factor humano y no de factor de seguridad, es la parte de distribuir en el primer tiempo la frontera en, por ahí los que tenemos chicos, ¿no? De decir, de este momento a este momento estoy trabajando, ¿no? Y es, no porque esté en casa, estoy simplemente en un espacio familiar ampliado, ¿no? O de vacaciones o algo por el estilo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo tema, que tiene que ver, bueno, una vez que salimos con todo, con la cuarentena, que instalamos todo, bueno, hubo que estabilizar la actividad y eso implica un control de la actividad en un mayor perímetro, ¿no? Porque ahora están equipos en las casas de los usuarios. Muchas organizaciones tuvieron el crecimiento de canales o de prácticas en los canales y también crecimiento de usuarios. También hubo que revisar las nuevas flexibilidades, ¿no? Que se implementaron medio corriendo de un día para el otro cuando se detectó la cuarentena, pero bueno, después hay que revisar eso porque por ahí fue un trabajo de contingencia. Y bueno, y después, si bien siempre estaban los temas de antivirus, pacheo y todo, ahora tenés a los equipos propios, por ahí a los no propios y los propios desperdigados por distintos lugares, ¿no? Eh, y de paso, si pueden, bueno, y también monitorear una red extendida, ¿no? Y de paso, no sé si pueden comentar algo de los ataques que se ven a nivel global, ¿no? Porque si bien hay cuarentena, los hackers no cesan su actividad, ¿no? También deben trabajar remoto, cómodos, como nosotros. Así que bueno, para eso le doy la palabra a Germán para que arranque. Bueno, mirá, luego del 20, en las primeras semanas empezamos a darnos cuenta de algunas variables que
que no controlamos. Por ejemplo, creo que lo dijiste vos recién, dentro de, digamos, dentro del espectro de usuarios que tenemos nosotros están los usuarios que tienen sus equipos corporativos, móviles, laptops, usuarios que siguen trabajando en nuestras instalaciones como son las clínicas, ahí en la primera línea de trincheras de esta pandemia. Y por otro lado, gente que no tenía un perfil de trabajo remoto, que ahí coincido con lo que dijo Gustavo recién, es gente que quizá no estaba preparada para dividir su espacio del hogar y trabajar de esta manera. Normalmente las empresas de tecnología son las que hace años vienen haciendo punta con el trabajo remoto y además cuentan con la tecnología. Entonces, ahí de golpe hay gente que se encontró que tiene que compartir el equipo que su hijo de golpe lo mandaron a hacer clases virtuales o ver en el horario de esparcimiento, no sé, Netflix o hacer y por otro lado trabajar con el mismo equipo. Entonces del lado nuestro, el perfil de nuestras responsabilidades, son equipos que en la práctica no controlamos. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer segmentación de usuarios y aplicar distintas políticas. O sea, una política para las personas que usan equipo de la compañía, otra para las que usan equipos propios o hogareños. Y bueno, desde que comenzó esta contingencia, estamos evaluando diferentes estrategias y obviamente tuvimos que ajustar todos nuestros parámetros de control de alertas, logs, todo lo que tiene que ver con accesos VPN, ajustar perfiles que en la vorágine se habían dado de determinada manera y después descubrimos que o tenían permisos de más o tenían permisos de menos. Pero bueno, es un desafío que es día a día. Esto nos obligó a repensar nuestra estrategia porque yo creo que el día después que lo va a ver va a ser más parecido o va a ser un mix más parecido a lo que estamos viviendo ahora que a lo que vivimos prepandemia, sobre todo en lo que significa el, la vuelta, los primeros días de la vuelta. Supongo que va a ser por tercios, por mitades, no sé, cada compañía tendrá su estrategia, pero bueno, nosotros nos tenemos que adaptar como siempre a la estrategia de la compañía, así que el tiempo dirá. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, ahora Gustavo. Bueno, en nuestro caso, para los equipos propios de la compañía, que es, te diría, el 90%, muy cercano al 90%, estos equipos cuentan con la administración y la gestión, o sea que son equipos que permanentemente están monitoreados y pacheados, porque se encuentran en contacto siempre con la red interna. Fuera de esto, para ese porcentaje residual, que son equipos que se están reemplazando en el tiempo, tenemos un virtual portal, o sea que ese punto también estaría contemplado. Respecto a lo que es la seguridad, sí, adicionalmente a lo que tenemos seteado, trabajamos obviamente con el SIEM, reforzando algunas alertas, algunos puntos de recopilación, algunos puntos de reportería o de alarmas, de cara a lo que es el acceso de los usuarios internos. Obviamente que teníamos también cerrado una parte de la tunelización, ¿sí? Más allá de trabajar con múltiples factores de autenticación y no permitir, por ejemplo, un split tunnel, cosa de que si dejaba el equipo desatendido en algún momento podía llegar un chico y podía ponerse a jugar. Dividimos de esa forma lo que es trabajo de empresa versus trabajo hogareño, o sea, que use sus propios dispositivos para el hogar y que los destine para lo que quiera, y tratamos de cubrir todas las necesidades de los usuarios. En el caso de los equipos internos,
al tener acceso a la red interna, los equipos siguen siendo monitoreados y mantenidos, porque sí es un punto no menor el tema de la vuelta a la nueva normalidad, ¿sí? Por llamarlo de algún modo, porque si me preguntás, muchas de las compañías, si bien más que nada como Interbanking, que es una empresa tecnológica, o la primer fintech, como también se la llama, muchos dicen cuando hablan de Interbanking como la primer fintech, que es como hablar de fintech, es como agarrar a Tony Robbins y decirle que están hablando de coaching, ¿no? Pero más que nada sobre este punto, creo que no se trabajaba así en un esquema de teletrabajo o ese tipo de modalidad, pero como te comentaba, el tema de pensar en una nueva mudanza hizo pensar en nuevos espacios edilicios con un espacio ya casi cerrado, con todo el interiorismo, ponerse a replantear cómo va a ser el nuevo espacio, si los puestos van a estar en lo que se llamaría un open space, ¿sí? O un esquema tipo Google, o los escritorios deberían cerrarse, deberían girarse, y ahí nos replanteamos un poco justamente toda la parte de planificación interna por estos mismos temas de seguridad, ¿sí? Hasta si en ese volver al trabajo tenemos que ir pensando en este reingreso progresivo de los primeros a los puestos críticos, o aquellos que puedan estén atados a algún tipo de movimiento de infraestructura, porque hay una cosa que prevalece en Interbanking, que es justamente donde prima justamente el recurso humano, ¿sí? Tipo pirámide de Jack Ma, donde primero el humano, ¿sí? Prevaleciendo también los servicios que se le dan a nuestros clientes, obviamente, y valorándolos, pero obviamente se sabe que estos servicios van a estar siempre amparados y sostenidos por los recursos, y se está pensando en cuidarlos 100% a estos. Bueno, bárbaro. Bueno, Hernán. Bueno, bárbaro. Bueno, nosotros un poco también acompañando lo que decía Germán, quizás como decía al principio, la primera parte tuvo mucho foco en la gestión de accesos, en los perfiles y en tratar de priorizar la operación, y después tuvimos una etapa lógica de empezar a hacer esos ajustes que se requerían sobre los perfiles y demás, y tratar de trabajar bastante en eso. En lo que un poco que hablabas en cuanto a los ataques y la superficie de ataque que había, obviamente creo que no. A todos los que trabajamos en seguridad, esta pandemia nos planteó un nuevo paradigma para empezar a trabajar de otra forma y ver cómo poder monitorear todo eso, con lo cual reforzamos mucho lo que tenga que ver con análisis de logs y correlación de logs, y empezar a monitorear comportamientos de accesos remotos de otra manera, ¿sí? En lo que decías en cuanto a los ataques, en el caso nuestro creo que fue un poquito en todos, notamos bastante más volumen de campañas de phishing, sobre todo muy orientadas a lo que tengan que ver con la parte COVID. Nosotros ya veníamos con un plan de concientización en seguridad a los usuarios, y capaz que lo que terminamos haciendo en pos de esta nueva normalidad, digamos, de pandemia, fue reforzar mucho la campaña y muy focalizada en lo que tenía que ver con el COVID. Nos subimos mucho a la campaña de comunicación que se estaba haciendo internamente en la compañía, y con mucho apoyo del área de comunicaciones interna, para justamente sacar comunicados más orientados a la problemática de lo que es un phishing, pero con la temática de COVID, que creció muchísimo. Creo que a todos le debe haber pasado también acá a mis colegas. Así que bueno, un poco fue eso lo que tuvimos que estar trabajando en el después de las primeras semanas de pandemia. Eso fue importante porque se junta también con que incorporaron por ahí mucha gente al trabajo remoto que por ahí no estaba acostumbrada, ¿no? Que son más Exacto. fáciles de caer que por ahí otra gente que viene ya trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 digamos, no es algo habitual, y quizás es un poco lo que decía al principio. Nosotros, si bien teníamos una política de trabajo remoto, los perfiles de la gente en trabajo remoto, o las tareas en sí operativas,
cambian un poco. Pero cambian un poco porque generalmente uno en su dinámica de su día a día es como que cada persona o cada empleado en este caso terminaban acomodando determinadas tareas en las que hacías en tus días de semana, y el día en la semana que te dejabas para trabajo remoto lo adecuabas para otras tareas, para trabajar con determinados puntos en particular, pasar un esquema de full remoto, hacía de que muchas de esas tareas que tengas que hacer las empieces a hacer y cambiar de la forma en la cual las hacías, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora antes de pasar al tercer bloque, les voy a recordar, porque veo que estamos creciendo en audiencia, no solo mantenemos, sino que crecemos, a los nuevos, a los que se sumaron ahora, que hay un bloque de Q&A para que puedan hacer todas las preguntas que vamos a contestar al final. Ya veo que hay algunas. Bueno, y ahora el tercer bloque habla justamente de la gente y de los procesos, ¿no? Digamos, si bien se salió rápido, pero bueno, después hay que asegurar que el ciclo de desarrollo sea remoto, ¿no? Las implementaciones remotas, y también que todo el código que se genere sea seguro. Después siempre hay usuarios con mucha creatividad que se bajan herramientas gratuitas, ¿no? que para hacer determinadas cosas o para automatizar cosas que por ahí no cubren los mínimos requerimientos de seguridad. Bueno, la red hogareña, ¿no? Tenemos claves precargadas, montón de dispositivos conectados. Por ahí a alguno le gusta más la red del vecino que la propia porque anda más rápido y se cuelga. Y bueno, ya dijimos algo, pero la gente es siempre es el eslabón, perdón, más débil, y bueno, y hubo que sumar un montón de gente a trabajo remoto que por ahí no estaba preocupada, y esos, como dijeron bien, son por ahí presas de phishing, ¿no? O de ataques, ¿no? Y bueno, también algo hablaron, ¿no? Que por ahí se relajaron algunas operaciones, pero que después hay que volver a retomarlas y a que tengan la seguridad de antes. Eso por ahí es lógico para los primeros días donde hay que operar de alguna forma, pero como esta cuarentena no fue cuarentena, fue como setentena, ochentena, no sé cuánto, hay que volver y hay que justamente poner todo eso bajo control, ¿no? Y bueno, y también la integración de los proveedores a los procesos críticos, ¿no? Así que, bueno, tiré un montón de cosas. Con todo esto, te paso, Gustavo, para que puedas arrancar. Ok. Bueno, mira, respecto al tema de los desarrolladores y los usuarios en general, siempre hay usuarios inquietos buscando nuevo software y nuevas aplicaciones. Nosotros le damos la libertad de buscar y probar todas las que quieran en sus equipos personales, pero los tenemos un poco más controlados, de hecho hasta regulado por política, y de hecho justamente no tenemos habilitado el tema de la instalación de software no homologado, y de hecho los usuarios no tienen permiso de hacerlo. Por el lado de los desarrollos, normalmente por ahí te encontrás con la tentación de un desarrollador que trata de desarrollar algo en su propia notebook, y es ahí donde los enviamos a utilizar la conectividad, ¿sí? Que para eso tenemos buenos niveles de conexión y una buena experiencia de cara al usuario final, para que utilicen justamente los entornos de desarrollo y hagan cuanto tengan que hacer ahí, y de hecho justamente el código y el desarrollo pueda quedar para que lo pueda mantener otro equipo cuando este usuario se desconecta. O sea que, la verdad, trasladamos el desarrollo con las mismas prácticas de seguridad y los mismos chequeos que veníamos haciendo, simplemente extendiendo el vínculo de su escritorio hoy trasladado hacia su casa, pero digamos que es esa la extensión, donde no tiene mayores privilegios que eso. De cara a, comentabas algún otro punto. Sí, comentaba, digamos, comenté del desarrollo, comenté, bueno, de la red hogareña, que algo hablaste ahí, después un poco de la gente, viste, que tiramos un montón de gente a engancharse remoto que no estaba por ahí preparada y que por ahí son del phishing, y también hablé algo, bueno, de operaciones críticas que se relajaron y de la integración de proveedores. Bien, perfecto. Respecto a los proveedores, lo que hacíamos es, como te comentaba, estábamos en dos procesos casi de migración o ya esqueduleados, ¿sí? Por dos mudanzas organizadas,
y es ahí donde nos estábamos amparando con estos proveedores y hoy estamos llevando esos procesos como otros por ahí donde teníamos en roadmap por presupuesto, donde estamos trabajando con algunos laboratorios y estamos llevando todo hasta el punto de preimplementación, ¿sí? Y justamente esperando que se levante la bandera, ¿sí? O que se levante algún estadio de una nueva fase que podamos llegar y que estos equipos críticos puedan ir a tomar posesión de este entorno, ya sea de oficina, de data center o donde lo tengan que provisionar, para poder continuar con estos procesos, ¿sí? Justamente, y esto iba en línea con lo que hablábamos antes, de cómo se iba a ver el tema de estos movimientos o de la vuelta al trabajo de esta nueva normalidad, ¿no? Por el otro lado, en línea a lo que es el comportamiento de los usuarios, efectuamos algunas campañas, estamos permanentemente sobre los usuarios, sabemos que el único tema que no podemos solucionar hoy es el tema de que tengan que quedarse en la casa. De hecho, esto se hace por una medida preventiva y justamente pensando en los recursos. Y particularmente efectuamos recientemente una campaña donde más allá de estar viendo si existe alguna limitación, entendiendo que la casa no es la oficina, ¿sí? O por defecto la oficina de trabajo, extendimos alguna campaña donde le preguntamos si le estaba haciendo en forma particular o lo beneficiaría tener algún recurso de la oficina, como podía ser la silla, un monitor más grande, teclado, mouse o algún otro requerimiento específico que Interbanking pudiera trasladar mientras que durara este periodo de cuarentena, como para que se sintiera un poco más cómodo como para llevar a cabo estas prestaciones durante este periodo de cuarentena. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, Hernán. Bueno, en el caso nuestro bastante parecido a lo que comentaba un poco Gustavo. La verdad que sí, nos adecuamos bastante bien. Yo para mí hago hincapié en lo que comentaba antes, creo que el tema de concientización cuando amplías tanto el espectro de control y demás es fundamental y notamos mucho más nivel de correo de phishing y quizás a un usuario que no esté tan acostumbrado a trabajar en remoto o a trabajar full en remoto. Le cambia bastante el trabajo. En cuanto al desarrollo, nosotros ya veníamos con una modalidad de desarrollo de software factory, con lo cual el grueso, si querés, de nuestro desarrollo era remoto. No nos cambió demasiado el modelo de acceso remoto que teníamos en ese sentido, para lo que tenga que ver con desarrollo. Y lo que tenga que ver con proveedores, sí, un poco creo que nos cambió a todos la realidad de cómo interactúas quizás con un proveedor, acostumbrado a tener proveedores trabajando en la oficina y tener reuniones, empezar a tener muchos más reuniones virtuales y empezar a explotar mucho más las herramientas de colaboración. Creo que todos a medida que fue avanzando esta cuarentena fuimos aprendiendo de las herramientas de colaboración que ya teníamos y quizás de algunas otras que terminamos optando por un webinar o por un curso o por alguna capacitación o alguna charla como esta, ¿no? Creo que eso también nos fue cambiando un poco la realidad que teníamos y cómo nos fuimos ajustando, acomodando con eso. Bueno, bárbaro. Bueno, Hernán. Sí, respecto a lo que es desarrollo, algo parecido a lo que comentó Hernán, ya veníamos, bueno, a ver, Swiss Medical es una empresa que está dividida en varias unidades de negocio, entonces había unidades de negocio de sistemas de, digamos, la gerencia de sistemas de algunas unidades de negocio que ya venían trabajando en modalidad software factory. Después, por otro lado, hace ya 2 o 3 años, Swiss Medical, a partir de su iniciativa SMG Innova, que es como una usina generadora de innovación, viene desarrollando con un equipo con squads bajo la metodología ágil, y entonces nosotros ahí nos insertábamos desde el inicio de los proyectos y los desarrollos, entonces teníamos una especie de asesoramiento todo el tiempo y acompañando los proyectos de manera ágil también.
en la medida de lo posible. Y bueno, gran parte de esa innovación es la que permitió que la medicina o la telemedicina sirva para los afiliados que no se pueden mover de su casa. Y bueno, nosotros ya teníamos desarrollos al respecto, securizados, como telemedicina, en la cual hay médicos que atienden desde nuestros CMA, los Centros Médicos de Atención Ambulatorios. Y ahora por ahí se agregó la complejidad que esos médicos quieren atender, pero desde su casa. Entonces, bueno, ahí subió un poquito la vara a nivel de seguridad, o fue un mayor desafío. Después tenemos, por ejemplo, sistemas de receta digital, en la cual el médico prescribe de manera digital y automáticamente la persona puede ir, el paciente puede ir no sé, alguna cadena de farmacias y ya tiene su receta de manera digital ahí, o directamente ahora, bueno, durante la pandemia, ya con la fotito por WhatsApp ya también te lo están dando. Pero bueno, eran cosas que ya Swiss venía trabajando y que en ese sentido nos encontró bien preparados. Hubo que hacer algunos ajustes. Respecto de los proveedores, muy parecido a lo que comentaron los colegas. Nosotros básicamente tenemos grandes proveedores que está desde el que hace software factory al que hace mantenimiento de sistemas médicos, son nichos muy específicos y se trabajaba ahí en la modalidad VPN punto a punto. Y bueno, ahí hubo algunos inconvenientes, o algunos proveedores tenían dificultades de que sus colaboradores accedan de manera remota a sus oficinas para de ahí Venir acá. llegar por punto a punto a nuestro sistema. Así que ahí hubo un poco de trabajo. Y el otro punto que mencionaron es el tema de la awareness, de la concientización. Bueno, por ahí se van a enterar, se están enterando ahora en vivo, pero bueno, estuvimos haciendo algunas pruebas de phishing a nuestros usuarios, con resultados, con resultados bastante sorpresivos, viste que uno piensa lo peor, pero bueno, los porcentajes fueron bastante buenos. Es como que hicimos previo, los primeros días de la pandemia, bombardeamos a los pobres usuarios a 2 y 3 veces por día, qué aplicaciones eran las permitidas, qué aplicaciones no utilizar, eh, qué sitio, bueno, todos los consejos que todo el mundo sabe para evitar phishing. Nosotros a nivel de lo que es correo corporativo y herramientas corporativas, trabajamos con, con un proveedor de nube, no sé si se puede decir, pero Office 365. No hay problema. Y uno de los disparadores que hubo en la pandemia fue, bueno, lo que fue gracioso al principio de la pandemia era que era lo que había acelerado la transformación digital. Creo que era el SEO, la opción era el SEO, el SEO o la pandemia. Y bueno, la pandemia aceleró todo y por ejemplo Teams, se venía haciendo digamos, con un plan para no generar demasiado impacto, la transición, de golpe dijimos, bueno, one shot, todos adentro de Teams y la verdad que los resultados fueron excelentes. Pero bueno, nosotros todas esas herramientas como que las tenemos, ya teníamos una estrategia de seguridad ahí con línea de defensa de nube, bien lejos de la capa 8, pero bueno, lo que no podemos controlar de vuelta, algo que comenté al principio, es al usuario con su equipo personal y su correo personal. Entonces, ahí tratamos de reforzar mucho con campañas de concientización y bueno, los resultados hasta ahora fueron buenos. Ha habido casos, como en todos lados, nosotros somos una organización de más de 12.000 empleados, así que se imaginan que es bastante complejo tener seguridad 100%, que no existe. Y bueno, eso es algo que siempre se le transmite a la dirección. Pero bueno, hasta ahora los resultados fueron bueno. No sé si me olvidé de alguno de los puntos
que No, habías no, preguntado al inicio, pero me parece que pasamos por recorrí un todo. poco todo. Lo único, viste, si había algún usuario viste, pero más o menos dijiste que se bajaran herramientas, viste que siempre hay alguno que se consigue, Y empieza. el que está en la casa, el que está en la casa no podemos controlar lo que hace. El que tiene equipo corporativo, nosotros, a ver, tenemos eh, diferentes perfiles de usuarios. Tenemos el que, lo comenté al principio, pero por la duda creo que no fue completa la explicación. Está el que tiene la laptop corporativa que ya venía trabajando, ahí tiene políticas bajadas y antivirus corporativo, si bien no es, digamos, la superficie de riesgo es menor, siempre hay Claro, un riesgo latente. Después está el que no tiene equipo corporativo, que ahí para conectarse a la red o a las aplicaciones, eh, le cerramos el túnel, claro, no túnel. hacemos split túnel ahí, creo que lo comentó Gustavo eso, me había olvidado comentarlo, y bueno, cerramos el túnel y esa persona va a trabajar como si estuviera en la oficina con su equipo de escritorio, pero desde su casa y Claro. con un perfil, una superficie de riesgo acotada. Siempre hay latente, ¿no? Y bueno, y después esos básicamente son los dos perfiles de usuarios y hemos tenido incidentes. Creo que no hay empresa que no pueda decir, yo no tuve incidentes. De hecho, ayer fue bastante mediático el incidente de ransom en empresas que nos obligaron a salir corriendo a ajustar los indicadores de compromiso o revisar si hubo ataques. Un tema importante que se ha formado en esta pandemia es una red de contactos. Bueno, con Hernán estamos prácticamente todos los días, tenemos un grupo de WhatsApp de CISOs y ahí nos compartimos experiencias, no solo de ataques, sino estoy viendo esta nueva tecnología que puede aplicar para mis usuarios, alguno la tiene, bueno, te saltan 4 o 5, sí, yo estoy en lo mismo, ya lo tengo, la verdad que eso es súper rico en experiencias y ojalá siga post pandemia, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora es una de las cuestiones que veo muy, muy positivas dentro del fastidio total que hay, en general que hay por esto, ¿no? Pero Sí, esas cosas siguen post pandemia. Te digo, yo estoy en el grupo de los CIO que empezó con la crisis del 2001 y todavía sigue, así que llevamos unos cuantos años, ¿no? 19 años de grupo, ¿no? Bueno, si les parece, pasamos al último tramo y después ya dejamos lugar a las preguntas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que se viene, ¿no? La nueva normal, la nueva anormal, no sé cómo le quieran decir. Y bueno, en este caso las empresas van a tener más procesos digitales, ¿no? Porque muchas de las cosas que se implementaron se van a quedar y eso va a impactar en la seguridad, ¿no? Y si realmente, una pregunta es si realmente la alta dirección toma conciencia de que cuanto más digitales sean, más requerimientos de seguridad o más inversión en seguridad se va a necesitar, ¿no? Y esto va a ser complejo este año especialmente porque es un año donde, si bien va a haber muchos requerimientos de seguridad y de tecnología para justamente avanzar en la digitalización, por otro lado, es un año complejo en lo que hace a las ventas, ¿no? A la facturación, ¿no? Entonces va a haber un presupuesto menor y va a haber que repartirlo en cosas que antes por ahí no eran tan críticas, pero que ahora lo son, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, la nube, ¿no? Aparentemente los que estaban en la nube tuvieron muy buena respuesta, crecieron fácilmente y no tuvieron mayores inconvenientes de seguridad, diferente a los que tienen los que no están en la nube. Y por último, si esperan que haya una mayor sofisticación en ataques y nuevos riesgos, y sobre todo si se sigue manteniendo el perímetro ampliado, ¿no? Así que bueno, arranco de nuevo por Hernán. Dale, Miguel. Sí, bueno, a ver, en cuanto a esta nueva normal, es un poco lo que decía Germán creo que ese meme que recibimos todos de que aceleró la transformación digital. Creo que esto nos ayudó a nivel compañías, sea de la industria que fuere,
cambiar un poco y acelerar esa transformación digital. Creo que nos va a cambiar mucho y particularmente nosotros estamos trabajando ya en algunas cosas que si bien ya las veías o las venías trabajando y demás, esto hizo que te agilices un poco más. Creo que va a crecer mucho en general en todas las industrias, mucho más digitalización de proceso, mucho más firma, todo lo que tenga que ver con firma digital o firma remota o firma electrónica del tipo que fuera para la parte, no solamente algunas cuestiones de documentos muy, muy legales, que quizás algunos ya los teníamos implementados, sino algunos otros procesos más de digitalización de documentación que eran procesos de que antes se trabajaban en otra realidad, digamos. Después decías en cuanto a los proveedores de nube, creo sí, digamos, casi todos los que tenemos, creo que ya todos tenemos algo de nube, sea servicio, sea infraestructura de algún tipo. Creo que la verdad se han comportado bastante bien. Me parece que creo que todos sufrimos un poco los primeros días con tema más de disponibilidad de las redes, pero por el colapso propio de la capacidad a nivel red en Argentina, y dependía mucho de la zona y demás, pero en líneas generales creo que se comportó bastante bien en ese sentido. ¿Sí? Y bueno, no sé si me perdí alguna más de las que habías dicho. Hablando de las redes, hoy me enganché en una conferencia de McKinsey de afuera y tienen los mismos problemas que nosotros. Peor que nosotros porque tenían que bajar video para poder hablar porque se escuchaba un ruido bárbaro. O sea, Es que es inevitable. el tema es global y todo el mundo está usando a tope estas tecnologías, ¿no? Con lo cual compartimos el mismo problema, ¿no? Es inevitable, y un poco lo que decía Gustavo en el hogar, cómo terminás segmentando, compartiendo el hecho de que estés todo el tiempo en tu casa, cómo terminás compartiendo el ancho de banda en definitiva que terminás teniendo en tu casa para lo que es la parte laboral, para compartir con alguien que está viendo una película o algo. Creo que eso nos cambió mucho a todos, digamos. Sí. Bueno, Gustavo. Mira, creo que en nuestro caso, creo que esto no hizo más que adelantar los tiempos de algunos planes que teníamos. De hecho, la parte de digitalización es algo que está en el día a día, ¿sí? Y por ahí lo que hizo fue acelerar algunos tiempos de algunos proyectos del área particularmente de producto, en los que la seguridad, por suerte acá, es tomada no como un problema en el presupuesto, ¿sí? Sino que, no es un plus, sino que forma parte de, ¿sí? Entonces creo que por ahí es un beneficio, porque nos movemos de forma transversal por toda la organización y no solo participamos al inicio de los proyectos, sino que colaboramos con la gente de producto, con la gente de tecnología, con infraestructura, con el mismo área de desarrollo, y donde ahí lo que hacemos es trabajamos en conjunto como un bundle, ¿no? Entonces, acá por ahí lo que no tenemos es ese problema donde cuando vas a presentar un presupuesto o llevar un proyecto determinado, tenés que justificar el por qué la seguridad. Acá la seguridad no se justifica, pasa a ser una porción más de este bundle o de este producto, donde si no es aprobado por las distintas áreas y de hecho por seguridad, el producto no sale, ¿sí? El costo-beneficio o el factor riesgo la verdad pesa mucho y se tiene en consideración. Entonces, por el otro lado, haciendo un poco en mención, ¿sí? De cara a los proyectos y de los presupuestos, en nuestro caso particular, nosotros tenemos varias unidades de negocios, donde uno es la cámara compensadora, donde esto ha sido continuado operando correctamente. De hecho, si eso se hubiera paralizado el sistema bancario, ¿sí? Nosotros en ese ámbito interoperamos con todas las entidades bancarias y de hecho en ese caso no hemos sufrido un impacto en este momento. Y por el otro lado, justamente el tema de la pandemia lo que ha hecho es que muchos clientes con estas campañas de phishing que fueron muy focalizadas a diferentes segmentos bancarios, diciendo que tenía que colocar la nueva contraseña, que tenía que vincular el teléfono, que necesitaba un segundo factor, o sea,
por el motivo que quisieras, que venía simulando ser un banco, creo que, y hasta desde el punto de vista transaccional, donde la gente se encontró de que antes era, voy con el plástico presencial y lo presento en un comercio y sé que pongo el chip y me lo llevo, y desde ahí tengo ese factor de seguridad, a que la gente se encontró que o colocaba su número de PAM en una cuenta para efectuar una transacción, con fecha de vencimiento y todos los datos, o no compraba. Entonces, por ahí encontró que Interbanking le proveía un par de soluciones. Una era la del iCheck, que también fue una solución que sirvió en este momento, porque si no, toda la estructura de pago se podría haber paralizado al 100%, porque el que antes pagaba con cheque, ¿con qué paga ahora? ¿Sí? Entonces, ya no me puedo acercar al tercero para pasarle cheque y poder utilizar en cheque. Entonces, esta parte los ayudó, y por el otro lado también tenían otro camino, que era el medio de efectuar pagos a través de transferencias, donde también nosotros los podíamos soportar, y con esto evitaba el tema del uso de la tarjeta. Entonces, si me preguntás, no hemos tenido hoy aunque parezca raro, no hemos tenido hoy, a diferencia por ahí de algún segmento bancario, un impacto significativo que nos hiciera rever presupuestos como para el año que viene. Y de todos modos, como te decía, del modo que se considera la seguridad, ¿sí? Que es algo más que va de la mano con los productos y no algo adicional que se pone, ¿sí? Donde va el área por ahí clásica de seguridad y llega el CISO diciendo necesito colocar esto, esto y esto y tiene que justificar el porqué y los beneficios. Digamos que la seguridad acá está integrada a los procesos y entonces eso hace que fluya mucho más fácil, ¿sí? Por lo que, por los dos motivos, por la forma en que funciona Interbanking con esto, la forma de presupuesto, al menos hasta hoy, a esta hora, no tengo un tema de que tengamos un impacto con respecto a lo que es el presupuesto. Cosa de que la verdad nos facilita mucho, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias, Gustavo. Germán, cerrando este bloque. Y me están llegando algunos mensajes que me están pasando factura por la revelación del phishing. Mira, a nivel... Bueno, por suerte, Germán, no tuviste un caso de acceso remoto cuando estaban haciendo una operación con un robot a distancia. Eso fue... ¿Qué fue onda eso? No. No, sabes que en telemedicina está el tema de operaciones a distancia que Sí, manejan sí, sí, un sí. joystick, sí. Sí, sí. No, volviendo un poco a las consultas que dejaste. A nivel presupuestario, a ver, Swiss es una empresa que factura en pesos y tiene gran parte del gasto en insumos en dólares. Y las herramientas de seguridad o software de seguridad, soluciones de seguridad, servicios de seguridad o de IT, eso viene con Washington Sí, sí, cierto. en la Es verdad factura. Entonces, obviamente, decir que la seguridad es verde. pero debo decir que el área de seguridad en Swiss Medical fue formada hace muchos años por el que actualmente es nuestro CEO, así que lo que es apoyo de la alta dirección, bueno, está de manera explícita ese apoyo. Pero bueno, obviamente es una situación difícil. Vos mencionaste temas de nuevas ventas, facturación. Te agrego una tercera variable que es la más compleja, cobro. Ah, Entonces, bueno, ahí yo creo que no sé si está terminando, ya se está viendo las dificultades al respecto y bueno, no estamos al margen de toda esa problemática. Así que digamos, estamos cuidando el presupuesto. Hasta ahora no hemos visto, no hemos tenido que cambiar nuestro plan. De hecho, estamos retomando algunas iniciativas que teníamos para el 2020. Así que desde ese punto de vista no, obviamente siempre hay que justificar todo, pero bueno, hay iniciativas como de otras áreas, pero BDI, por ejemplo, que ahora se volvió a estar con un caso concreto de ¿Cuál? negocio que es muy justificable desde el punto de vista que tenés
personas en su casa trabajando, y si suponete que en el caso de Swiss tenés que hablar de, no sé, el 20 o el 30% se va a quedar a trabajar en la casa y querés implementar una política de VDI y estás hablando entre 600 y 1000 equipos. Entonces, obviamente hay que encontrar el caso de negocio, el retorno, pero yo creo que nosotros desde seguridad podemos aportar mucho o ayudar mucho al área de IT para lograr esos objetivos, porque yo creo que es algo que se va a venir. Respecto a nube, creo que era el segundo punto, ahí nosotros ya veníamos trabajando con la nube, en el caso de nuestras aplicaciones web y mobile a través de AWS, y también trabajamos hace muchos años ya con Office 365, o sea, Software as a Service, SuccessFactors para la gestión de recursos humanos, y otras aplicaciones más, pero solo nombré las más significativas, así que ya eso no es que nos encontró ahora, ya estábamos trabajando en ese formato, y bueno, ahí hay que replantear por ahí unas políticas de acceso, reforzar temas, porque, por ejemplo, recién Gustavo lo nombró, pero él en una empresa de tecnología es fácil llegar a los usuarios y decirle, bueno, ya no te va a llegar un SMS o un mail de doble factor, sino que vas a tener que enrolar tu dispositivo a un QR que te lo voy a mandar por una página o a través de la aplicación de Office 365. Eso es fácil para gente de perfil tecnológico y no tan fácil para gente de perfil no tecnológico. Entonces hay que trabajar ahí mucha, mucho video, mucho material a nivel de instructivos, y estamos reforzando toda esa parte. El tercer punto no recuerdo qué era. No, esperan, así, yo había tirado ideas globales, viste, bueno, un poco de los presupuestos. No, después lo último que había dicho, creo que pasaste por todo, lo último era si piensan y es por ahí una pregunta a todos, y también es una pregunta que vi acá en las Q&A, si piensan que va a haber que con todo esto van a seguir sofisticándose o se van a sofisticar más los ataques en el futuro. Yo no sé si sofisticando, porque obviamente siempre hay, pero hoy con miles de usuarios trabajando en su casa, yo creo que los atacantes la tienen más fácil que nunca. Nunca, claro. Sí, no hay que Es mi sofisticarse sensación. demasiado, tal cual. Sí, 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 tal cual. no No, es tiene. general. Sí, Yo lo que. Sí, no, no. perdón. De hecho, a ver, los ataques por ahí a través de spam o de phishing o algún ransomware, o sea, fuera de lo que es las herramientas de comunicación, ¿sí? Como por ahí algunas que se utilizan donde sacan un parche un día antes, un día después, creo que los ataques fueron los mismos ataques clásicos, pero que no hubo una mayor sofisticación. Sí, obviamente esto va a ir mutando como fue mutando en el tiempo, pero creo que por ese lado, hoy lo que están explotando es que saben que toda la gente está en la casa. ¿Sí? Entonces no tengo que ir a buscar si un empleado en la oficina en este momento está en la casa. Y 80% seguro que sí. ¿Sí? Entonces por ahí cambió ese factor, ¿sí? De saber dónde puede estar en este momento versus el tipo de ataque que se está efectuando. Y yo creo que explotaron que está la gente en la casa y lo juntaron con la temática del COVID que a la gente le interesa, ¿no? O sea, hicieron eso. Por eso me parece que lo que tiene que ver con campañas yo noté mucho crecimiento de campañas de phishing al principio, muy orientada a COVID, y buscando justamente eso, llamar la atención porque la gente estaba ávida de información nueva, de ver qué pasaba al principio y demás, y ahí hubo un volumen muy, muy grande de campañas bien orientadas. De vuelta, ¿eran más sofisticadas? No, lo mismo de siempre. No cambiaban la técnica, si querés, pero sí mantenían, cambiaban la temática en cierta forma para que llame más a la persona a verlo. Bueno, la verdad que fue muy interesante. Ya estamos sobre las 14 horas. Estuve viendo las preguntas, muchas las fuimos contestando. Bueno, voy a hacer alguna. Hay una que habla, disculpen que la voy a ver acá, de si el rol de
del CISO ha ganado relevancia dentro de la organización con esta situación y si participan en los comités de crisis. Mi opinión es que el rol del CISO viene ganando relevancia desde hace tiempo, con los cambios de las operaciones, ¿no? Con todo lo que fue la transformación digital. Pero bueno, los dejo a ustedes, ¿no? Yo creo que el rol del CISO y también el rol de IT, Claro. hoy más que nunca, yo creo van de la mano. Bueno, nosotros en Swiss trabajamos muy en equipo, si bien estamos en diferentes áreas, porque seguridad no depende de IT, pero sí trabajamos todos los días y tenemos múltiples calls y teams eh, por día en la cual vamos totalmente alineados. Así que yo creo que, que van los dos de la mano. No sé si, por lo menos en el caso nuestro, yo siempre sentí que seguridad tenía su espacio y bueno, eh, se mantiene igual, no he visto mayor cambio en ese aspecto. Sí, yo comparto eso y de hecho creo que por ahí no solamente las áreas, o sea, ni el CISO ni el área de seguridad, que son áreas que siempre fueron consideradas, o el área tecnológica en su conjunto, sino que creo que en realidad lo que toma más relevancia es el tema de la necesidad de la transformación digital, donde a partir de esta nueva normalidad, no todo va a volver a ser lo que sea, lo que era, ¿sí? O sea, creo que no vamos a volver nunca a ese momento inicial, ojalá me equivoque, ¿sí? Pero creo que así como el tema del surgimiento del Open Banking, el tema de colocar terminales de autoasistencia, sea hasta en un mismo supermercado, ¿sí? Donde uno no pasa por un cajero y va directamente a un puesto de autochequeo o de pick-up, ¿sí? Donde hace una compra electrónica y va a retirarla. Creo que eso pasa a estar como para quedarse y particularmente creo que acelera esto también, como pasó en todos los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra, ¿no? Las revoluciones industriales, si uno quiere, que pasan a partir de un causal, ¿sí? Y donde se transforma un nuevo paradigma. Y creo que a partir de eso el teletrabajo va a ser una cosa donde se va a contemplar muchos más y que en este nuevo regreso a la normalidad muchas empresas lo estén considerando, porque aquellas que pudieron efectuar sus tareas y que pudieron pasar este sinnúmero de meses cuando parecía que iba a ser una semana o un par de semanas y esto se está alargando, es el hecho de considerar, de implementar algún esquema así, de una modalidad de sumando algún día o poniéndolo como beneficio para aquel que no lo tuviera, a partir de algo que ya pasara a ser normal, ¿sí? Porque de alguna forma lo experimentaron a la fuerza. Bueno, acá hay un mensaje de Claudio Colache, dice felicitaciones al panel, un gran nivel de profesionales. Así que Un amigo, Bueno, Claudio. muchas gracias, un amigo, Siempre Claudio. saludando a los amigos. Y pregunta, pero yo creo que ya lo contestamos, si ayudó de alguna manera a la comprensión por parte de los directivos del problema, de las problemáticas como la ciberseguridad o la ciberinseguridad. Digamos, yo creo que por el tipo de industrias ya la seguridad era parte del negocio desde antes de esto, ¿no? Pero bueno, Sí. si quieren agregar algo a lo que dice Claudio. Sí, sobre todo en la parte de banca. Ahí hasta tienen regulaciones, que Claro. no es el caso Sí. nuestro o el de Hernán. Bueno, claro, digamos, quizás es No, un poquito distinto para banca. Pero sí creo que, digamos, este cambio, a ver, creo que ya había mucha concientización y la alta dirección le estaba dando una importancia muy grande a la seguridad. Digamos, creo que para los que hace mucho tiempo que trabajamos en seguridad, quizás hace unos años atrás era más raro, digamos, o no era tan habitual, y creo que con la transformación digital que hubo, no solamente en las empresas, sino con lo que nos fuimos digitalizando todos como personas, creo que fue cambiando mucho, con lo cual se fue generando mucha más conciencia de eso. En líneas generales creo que nos terminó pasando a todos un poco. Sí, yo creo que una de las cuestiones que más se vio y es a favor de la industria financiera es eh, todo el amplio camino que tienen para
para trabajar en lo que es llegar a las aplicaciones, que el usuario se bancarice más, porque cuando vimos esas colas de ese viernes, que ya fue Sí. hace 2 meses, ya ni me acuerdo, pero ahí nos dimos cuenta que hay una realidad, y incluso uno cuando a veces puede salir sigue viendo cola en los bancos, en pago fácil, todo cuando hoy podés pagar cualquier cosa desde internet. Yo creo que las entidades van a tener ahí un trabajo importante, como también medicina con el tema de la telemedicina, es algo bastante análogo. Y yo creo que ahí hay un trabajo doble, tanto para las entidades como para la formalización de la economía, ¿no? Porque parte también de todo eso, de la no bancarización, tiene que ver con la economía informal. Creo que hay un gran desafío para el país, ¿no? En eso. Sí. Llegó el momento donde salimos, dejamos los instrumentos y después volvemos y tocamos una más. Así que hacemos todo eso rápido y les paso la última pregunta. Dice, ¿cómo han visto el desempeño? Algo hablamos de esto también, del desempeño del cloud y proveedores en este periodo. Dice, y si piensan que podría haber un escenario de caída de estos servicios por un tiempo prolongado, si lo consideran como un escenario posible eso. Yo, no sé, pico en punta. Yo creo que Dale. el desempeño de las telco fue impecable. Eh, Sobre todo a nivel de servicios corporativos. Mm, A nivel de cloud, obviamente, ahí hay mucho más. Por ejemplo, AWS es prácticamente tener demasiada mala suerte si armaste bien la estrategia para para tener indisponibilidad. Y, y sobre todo, bueno, después está el factor de Internet hogareño, que ahí fue por ahí el cuello de botella, pero más que nada a nivel de tráfico, pero bueno, los proveedores de contenidos y todo regularon un poco la calidad del streaming que estaban entregando para no consumirse todos los anchos de banda, porque de golpe de tener 1 o 2 dispositivos conectados, no sé, en mi caso somos 5 en la familia, multiplicalo eso, y, y bueno, es bastante, el consumo de ancho de banda es enorme, y la verdad yo me saco el sombrero con mis colegas de telecomunicaciones. Sí, la verdad que el desempeño en general no sé si todos tuvieron la misma sensación. Cuando estaba arrancando y empezamos a ver a los Netflix y demás bajar la calidad o forzar el bajar la calidad por un tema ancho de banda, nos imaginábamos quizás Que nos que iba quedábamos a sin ser más Netflix. complejo, que nos quedábamos sin Netflix o que vamos a tener un problema muy grande a nivel país con los accesos a Internet. Y como dice Germán, me saco el sombrero por los colegas de las empresas de comunicaciones. A nivel corporativo, en el caso nuestro fue impecable, no tuvimos inconvenientes. Y a nivel hogareño, no hubo grandes disrupciones o no hubo grandes inconvenientes. Creo que evidentemente ya se venía trabajando mucho a nivel redes o preparar las redes. Quizás para otra cosa, ¿sí? Pero no se notó un impacto grande en ese sentido. Y comparto eso por ahí en el servicio hogareño, uno que no tiene un SLA asociado, creo que se ha Mm. comportado bastante bien, Sí, ¿sí? por eso. Entiendo que tuvieron que bufferear o de alguna forma controlar, ¿sí? Cómo eran estos accesos un poco como para repartirlo. En el caso corporativo comparto que fue impecable nuestro servicio también. Y en el caso de nube, por haber trabajado en varias instancias en data center, la verdad no es un escenario que me preocupe. ¿Sí? Las cosas se pueden manejar con clúster y se puede replicar la información con niveles de seguridad. Todo siempre depende de el qué y el cómo, ¿no? Manteniendo eso como objetivo, se puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Sí, hoy hay infraestructuras maduras como AWS y Azure que pueden tranquilamente manejar esto, no solamente a nivel de país, sino a nivel de regiones o directamente, ya directamente pasando de una zona geográfica a otra sin ningún problema. Ahí sí el único punto que hay que ver es el tema del data cross-border, ¿sí? Que tanto para los datos médicos como para los datos financieros y particularmente los datos personales,
es un dato a considerar, pero si se tiene ese tipo de consideración de dónde se van a alojar y no caer en algún país enemigo dependiendo de uno de qué parte de corporación forma, ¿no? Pero teniendo esos recaudos, creo que por acceso, por estabilidad, por disponibilidad y por seguridad, hoy no hay mayores problemas. Bueno, y ahora sí voy a hacer la última. Patricia Forradelas, que es una conocida, eh, consulta si la legislación acompaña las mejoras en la política de seguridad requeridas hoy por las empresas. ¿Arranco Gustavo. yo? Dale. Dale. Bueno, en el caso, hay regulaciones y hay lineamientos. Para el caso de banca y finanzas es por ahí mucho más fácil, ¿sí? Tenemos la 27001, tenemos certificaciones de ISAE, ¿sí? Que puede ser un ISAE 3402 como un SOC 2, tenemos las regulaciones del Banco Central, tenemos para aquellos que tenemos también datos de alguna forma que interfaceamos datos de tarjetas de créditos, toda la norma PCI, que es por demás una norma de excelencia, que está por supuesto alineada con aspectos de la 27001, y por el lado de salud, en algún momento que tuve que pasar por algún hospital de comunidad también, está la regulación de HIPAA y obviamente, ¿no?, regulación 25326 de cara a todo lo que es el tema de protección de datos personales. Sí, ahí aclaro, justo que lo mencionó Gustavo, HIPAA es una ley de Estados Unidos, pero se convirtió en un estándar digamos, de buenas prácticas para los que no están alcanzados por esa ley, lo mismo que GDPR. En el caso nuestro, está la ley 25.326 de protección de datos personales y entiendo que en breve va a haber una ley que va a mejorar esta que ya tiene muchos años de vigencia. Y por otro lado, bueno, nosotros tenemos especial énfasis en la protección de datos clínicos de nuestros pacientes, pero no es que tenemos, o sea, sí tenemos la regulación de la ley, pero digamos, no es como en el caso de banca, que hay un ente como el Banco Central que te hace auditorías y todo, pero bueno, nosotros estamos alineados con esa ley y también con el framework de 27001. Sí, un poquito acompañando lo que decía Germán. Digamos, quizás la realidad de banca o de seguros que tienen otra regulación y demás cambia un poco. A nosotros en particular por industria o en el caso de empresas que no sean de ese mercado, quizás no tenemos una regulación. Generalmente lo que hacemos es tratar de alinearnos a algún marco normativo. Nosotros en el caso nuestro también muy alineado a lo que sea 27001 y 27002 en particular. Lo mismo con la ley de protección de datos personales. Ya veníamos trabajando bastante en eso. Creo que ahora hay un proyecto un poquito más interesante y para todos los que nos interesa mucho lo que tenga que ver con seguridad de la información o con el resguardo o la protección de la privacidad de cada uno, creo que el proyecto este es bastante interesante y ambicioso. Ojalá que pueda avanzarse. Sí, ahí disculpe, me olvidé, tenemos unidades de negocios de seguros y obviamente ahí está la SRT Claro. para lo que es SMG ART y bueno, la Superintendencia de Seguros para el resto de las compañías. Y también algo importante que nosotros, como muchos de nuestros clientes corporativos son de banca o de empresas tecnológicas multinacionales, también tenemos durante todo el año auditorías externas, assessment externos que nos ayudan a mejorar nuestros procesos, nuestros controles y además a obtener recursos en caso que haya que hacer remediaciones que implique adquirir alguna tecnología o, por ejemplo, en el caso de PCI, con el tema de datos de tarjeta de créditos, nosotros ahora contratamos a un proveedor de mercado que
que se ocupa de toda esa parte de seguridad y que es PCI Compliance, que nosotros no lo éramos de manera automatizada. Bueno, ya creo que con todo lo que hablamos cubrimos todos los aspectos que pensábamos y algunos más. Así que cierro. Muchas gracias Hernán, Germán, Gustavo. Fue un panel Gracias, Miguel. excelente. Y bueno, y gracias a Practia por darnos este espacio. Bien. Muchas Bárbaro, gracias, Miguel. muchas Muchas gracias, gracias. Practia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Los invitamos a seguir viendo la programación de charlas, de talks, de CEOs y de academies. Y nada, buenas tardes a todos y nuevamente gracias por su participación. A cuidarse.